valles en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras, pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas con sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Amén. Quiero hablarles esta mañana, ¿verdad?, sobre Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. La lectura está un poco larga, ¿verdad? Voy a pedir que permanezcan ahí, sentados, síganme en la lectura, ¿verdad? En Mateo, capítulo 2, versículo 12. Hemos estado viendo todo el mes de diciembre aquello que se relaciona con la Navidad, ¿verdad? Le titulé a esta serie El viaje a Belén, ¿verdad?, donde tomó parte todo esto. Y comenzamos con María, ¿verdad? Vimos aquellas cosas importantes que María nos enseña en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que pudimos notar en María era cómo habitaba la presencia de Dios en su vida de una manera admirable. Luego estudiamos, ¿verdad?, aquella pareja segunda que vemos en la historia, en el relato, que era Zacarías y Elizabeth, una pareja, ¿verdad?, que ya había pasado el tiempo, no habían podido tener hijos, y el Señor les bendice con un hijo, y ese hijo era el que iba a preparar el camino para el que venía tras de él. Muchos le conocemos como una voz en el desierto. ¿De quién hablamos? De Juan el Bautista, ¿verdad? Y vimos en la vida de ellos la llenura del Espíritu Santo. Y luego, la semana pasada, vimos, si no me equivoco, los pastores. 2 semanas estuvimos estudiando en cuanto a los pastores, ¿verdad?, y el enfoque que vimos en ellos. Hablamos que la Navidad, el mensaje de la Navidad es encontrado en ellos, a gente común, ¿verdad?, un mensaje único, vimos, ¿verdad? Y después de haber visto todo eso, no podemos dejar de hablar esta mañana sobre lo que conocemos como en la palabra de Dios como los magos, ¿verdad? Les conocemos como los Reyes Magos. Inclusive, según la tradición
¿verdad? No sé si, bueno, yo creo que americana también, pero sé que la tradición hispana es que los Reyes Magos no estuvieron en el nacimiento, llegaron un poco después. Por eso creo que el 6 de enero, si no me equivoco, ¿verdad? Comúnmente en los países de uno es la celebración de los Reyes, de la llegada de los Reyes Magos, ¿verdad? No sé si en Honduras tienen eso, ¿verdad? Ahora, no sé exactamente qué hacen en esa celebración, no sé si es un día más de excusa para comer y celebrar, ¿verdad? O a qué se hace en enfoque, pero yo sé que es un día, sé que hay si no me equivoco, hay un pan, ¿verdad?, que hacen, y no sé, estoy pensando si lo voy a buscar y lo voy a tener la semana pasada, la próxima semana, y la razón de ello, ¿verdad?, es lo que me encanta de ese pan, es que a quien se le sale, creo que el rey, ¿verdad?, al que le sale el rey, tiene que disparar la comida, así que por eso me encanta ese pan, ¿verdad? El único problema que las veces que lo he traído me sale a mí, así que me toca pagar a mí, así que por eso dejé de traer, ¿verdad? No sé cómo le llaman a esa torta, ¿verdad? O torta de los Reyes Magos se llama, ¿no? Torta de Reyes, ¿verdad? Entonces, a ver si la tenemos, creo que en Limoy la han de vender, ¿verdad? Y a ver si la tenemos, en el Walmart también la tienen, ¿no? Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a ver a quién le sale, ¿verdad? Ese mago, ¿verdad? Y le hace magia para que pague por la cena, ¿verdad? Por el pancito y el pan y el cafecito de la próxima semana. Así que, bueno, pero ellos toman una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Sí, interesante, pero la historia de ellos, los evangelios son 4 libros en la Biblia del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 libros casi, ¿verdad?, tienen similitud de historia, de repetición, ¿verdad?, contadas en diferentes aspectos. Pero es interesante que esta historia de los magos solo la vemos en el libro de Mateo, no está en el libro de Marcos o Lucas o Juan, ¿verdad? Entonces, pero hay algo muy importante que definitivamente la palabra de Dios quería enseñarnos a través de estos magos, y por eso fueron puestos en el libro de Mateo, ¿verdad? Inclusive todo el nacimiento de Navidad, ¿verdad? En Mateo comienza con los Reyes Magos. Entonces, ¿verdad?, vamos a comenzar Mateo capítulo 2, ¿verdad? Y vamos a ver qué es. Le he llamado esta mañana el resumen navideño. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halles, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos,
hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo, y te pedimos que en estos momentos, al meditar en lo que vamos a ver, Señor, que podamos captar aquella enseñanza importante que vemos en esta historia, Señor. Aquello por lo cual podemos ver en Mateo 2, este transcurso, esta llegada de los magos a donde se encontraba Jesús, Señor. Bendice tu palabra, y que, Padre Santo, nuestros oídos estén atentos a ella. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles esta mañana sobre el resumen navideño. Cuando hablo de la palabra el resumen, estoy hablando aquella acción, aquel afecto por lo que se había contemplado. Estoy hablando el resultado que viene después de aquella experiencia navideña en nuestras vidas. Estoy hablando, cuando hablo de resumen, estoy hablando de la conclusión final, la acción en mi vida del afecto navideño. Cada una de estas expresiones es contemplada en la historia de Mateo 2 sobre los magos. Hay algo muy importante por el cual ellos no tuvieron presente en el momento del nacimiento de Jesús. Ahora escúcheme, ¿usted cree que ellos se equivocaron y llegaron tarde? ¿Usted cree que si era el plan de Dios de que esos magos hubieran llegado en el propio nacimiento, ¿verdad?, de Jesús, Dios no hubiera hecho lo que tenía que haber hecho para que ellos estuvieran en el tiempo exacto cuando deberían de haber estado? Sí. No es que llegaron tarde. Y hay una gran enseñanza importante en esta historia. Ellos reflejan aquella enseñanza en nuestras vidas de cuál va a ser ahora nuestra conclusión, cuál va a ser nuestra acción, ¿verdad?, que va a resultar de lo que ya hemos conocido del tiempo navideño. Para mucha gente, el tiempo navideño terminó la semana pasada, a medianoche, cuando se acabó el desorden de los regalos, cuando comenzaron a haber juguetes quebrados, cuando comienza a venir ese primer bill de todas las cosas que se endeudaron. ¿De veramente eso es el significado que Dios intentó para la humanidad en cuanto al tiempo navideño? No. Ahora, ¿estoy diciendo que todo eso está mal? No, al contrario, yo creo que qué bendición que pudimos disfrutar como padres el ver un tiempo de sonrisa en nuestros hijos, un tiempo que pudimos disfrutar como familia en las cosas que se les pudo haber proveído a ellos para que disfrutaran en ese tiempo especial.
Pero escúcheme, como seres humanos necesitamos ir un poco más allá de simplemente una celebración, de simplemente una comida, de simplemente, ¿verdad? Aquellos regalos. Y mire, para mí este año fue un año admirable en cuanto a regalos. ¡Wow! Aquellos padres que tienen chiquitos, mire, espere cuando ellos lleguen a grande y ya trabajen, y ¡wow! ¡Qué bendición! Este año mis hijos me dieron unos regalos que yo, mire, que ni yo mismo me los compraba. Hermosos regalos. Caros, yo creo que dejaron la mitad de su cheque ahí. Más, tan hermoso, y sé que les costó una buena cantidad, que no quiero ni usarlos. Y doy gracias a Dios por eso. Pero escúcheme, el impacto más grande en nuestras vidas, si de veramente, ¿verdad?, entendimos qué es la verdadera Navidad, vamos a ver el resultado cuando ya ha pasado la Navidad. Los Reyes Magos contemplaron la llegada del Hijo de Dios no en el momento exacto de cuando Jesús llegó a la tierra. Se dice, según la historia, ¿verdad? Y hay dos historias. La palabra de Dios no nos da en detalle cuándo fue que ellos llegaron. Lo que sí nos muestra la palabra de Dios, que no estuvieron presentes en el momento de que, ¿verdad?, el Hijo de Dios llegó a la tierra. En el momento que nació, los, ¿verdad?, magos llegaron mucho más después de ello. Ahora, en nuestro tiempo, y la verdad que yo lo he investigado, no sé cómo acumulan, ¿verdad?, que fue el 6 de enero. Pero de acuerdo a los libros, ¿verdad?, historiadores que existen, se dice que ellos probablemente llegaron 6 meses a un año después del nacimiento de Jesús. Y esto es interesante. Porque escúcheme, lo que eso nos da a enseñar, ¿verdad?, es aquel resultado que existía en la vida de ellos, porque había desarrollado el tiempo navideño. Escúcheme, sin haber estado presente en el propio nacimiento de la llegada a la tierra del Hijo de Dios. Ellos iban de camino cuando, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Se dice, ¿verdad?, que ellos llegaron ya cuando él tenía posiblemente 1 año a 1 año y medio de edad. Esa es la razón que cuando el rey Herodes manda a matar a todos los niños, manda a matar ¿de qué edad? De 2 años para abajo. No recién nacidos, porque cuando los Reyes Magos llegaron, ¿verdad?, cuando los magos llegaron, ¿verdad?, ya había transcurrido por lo menos de 1 año a 1 año y medio. Aún allí, si usted ve cuando ellos llegan, en el versículo 11 dice, y al entrar, ¿en dónde? En la casa. Sabemos que el Hijo de Dios no nació en una casa. ¿En dónde nació? En un pesebre. Ya ellos estaban habitando en un lugar, en una casa, en una vivienda. Y es interesante esto. Pero escúcheme, aunque los Reyes Magos no contemplaron la llegada del Hijo de Dios en ese momento exacto, ¿verdad?, cuando Jesús llegó a la tierra, ¿verdad?, aunque no presenciaron eso, pero el afecto y el resultado y la acción final de ese tiempo fue desarrollado en ellos desde el comienzo que contemplaron la estrella.
aquel impacto en las vidas de ellos se desarrolló desde el primer momento que vieron esa estrella y continuó desarrollándose en sus vidas, escúchenme, hasta llegar a ver a Jesús. Qué interesante es. Eso quiere decir, ¿verdad?, que su acción, ¿verdad?, su desarrollo, su expresión fue más allá de la Navidad. Surgió más allá, ¿verdad?, de cuando ya había nacido y ya había pasado un año. Déjeme hacerle una pregunta. El nacimiento de Jesús, aunque fue más de 2000 años atrás, ¿qué afecto ha tenido en su vida y qué cambios ha habido en su vida desde ese momento que usted realizó que había nacido en Salvador? Para algunos, el mes de diciembre, ¡ay!, el Hijo de Dios. Pero terminando el mes de diciembre, déjeme decirle, ya no se acuerdan del Hijo de Dios el resto del año. ¿Sabe cuándo se van a volver a acordar del Hijo de Dios? Hasta el próximo diciembre. No fue así con los magos. La palabra de Dios nos dice que el afecto navideño en las vidas de ellos tuvo un resultado, tuvo una acción final en sus vidas. Desarrolló algo en ellos, ¿verdad?, que duró para siempre. Y es interesante eso. Mire lo que dice el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En esos tiempos no habían carros, no habían aviones. La manera de transporte era de dos maneras: caminando o en camello. Los romanos tenían caballos, pero la mayoría de la gente, si se encontraba en un nivel, ¿verdad?, sociable, se puede decir medio sociable, tenían camellos. La gente común caminaba. Quizás por eso es que duraban años y años, ¿verdad? Porque, mire, ejercían, hacían ejercicio, caminaban por horas. Mire, hoy en día no queremos ni caminar de la casa al carro. Es más, desde la ventana solo le abrimos, chico. Mire, el televisor, no queremos pararnos a prenderlo, mire. Todo en un movimiento de dedito. Y si no tenemos control para ellos, los papás, mijo, mija. ¿Cuántas hermanas dicen? Es cierto, soy testigo de eso. No se preocupe que yo soy igual, si no, pregúntele a mi esposa. Mire, a veces me miran sentados y no quieren pasar por donde estoy porque si no es agua, es un antojo, ¿verdad? Alcánzame aquello, tráeme aquello. Porque mire, en tiempos bíblicos, ¿verdad?, la gente caminaba. La mayoría de la gente que en nuestros países que trabaja en los campos, mire, yo recuerdo a mi abuelito, 70, 75 años, y todavía trabajando en los campos, activo. Dios mío, yo tengo 52 y para levantarme de la silla tengo que pensarla. Y a veces porque sé lo que voy a batallar, mejor me quedo sentado en ella.
Pero bueno, esa es otra historia. Pero escúcheme. Primero, cuando hablamos ahí de magos, necesitamos entender porque aunque esa palabra la mayoría de las veces nosotros la conocemos hoy en día como alguien hechicero o alguien que practica, ¿verdad?, alguna clase de maldades. En la Biblia, magos, ¿verdad?, tenía 3 significados. Sí, tenía ese significado en ciertas áreas. Adivinadores, que usaban ciertas cosas, ¿verdad?, para adivinar. Pero también la palabra magos, el significado bíblico de los magos se refiere a personas sabias. Era un título que se le daba a personas que de alguna manera, ¿verdad?, eran estudiosas y tenían mucho conocimiento por lo que leían. Y, ¿verdad?, también se le llamaba magos a aquellos que estudiaban la astrología. El estudio, ¿verdad?, de las estrellas, el sol y la luna y el espacio. Y estos magos, ¿verdad?, de alguna manera eran sabios y eran un grupo de personas inteligentes que estudiaban, ¿verdad?, lo que eran las estrellas, la luna, ¿verdad?, y el sol. Se dice que probablemente eran aquellos que, ¿verdad?, eran descendientes, ¿verdad?, que estuvieron junto con Daniel en Babilonia 400 años después de Daniel. ¿Se acuerda usted el libro de Daniel? Si algún día lo ha leído, Daniel estudiaba, ¿verdad?, la astrología. Ahora, la Biblia dice que las estrellas, junto con el sol y la luna, fueron dados en la creación como señales y estaciones, y servían en tiempos bíblicos para marcar tiempos. Si vamos a Génesis, no vaya a perder ahí Mateo, pero Génesis 1, ¿verdad?, es el primer libro de la Biblia, primer capítulo, y mire lo que dice en Génesis 1, versículo 14, cuando la creación estaba siendo formada. Dice: dijo luego Dios, en Génesis 1, versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, hablando de la luz, la luna y el sol, para separar el día de la noche. ¿Cuáles eran las señales? El sol iba a representar ¿qué? El día. Y la luna iba a representar el ¿qué? La noche. Y servirían de señales para las estaciones. Estaciones allí está hablando tiempos para días y años. En tiempos bíblicos, ¿verdad?, la manera, no había calendario, ¿verdad?, como hoy en día que tenemos en nuestros celulares y nos dice qué tiempo es, ¿verdad? Pasó diciembre, ¿verdad?, y nos dice Christmas, ¿verdad? Si usted tiene los teléfonos de hoy en día, ¿verdad?, cuando hay días especiales, nos dice ahí, mire, hoy casi cada día hay celebración de para todo. Pero en tiempos bíblicos, la manera que ellos era basado en aquello que Dios le había dado a sus profetas y habían escrito, ¿verdad?, en esos libros a que ellos escribían todo, y se guiaban según las estrellas. La palabra de Dios nos hace mención, ¿verdad?, que las estrellas eran aquella señal que marcaba el tiempo. Las estrellas eran aquello que daba como navegar hacia qué dirección ir, aquellas cosas que iban a suceder, ¿verdad?, que podían mostrar aquel tiempo que Dios asignaba hacia la humanidad. Y hay algo muy importante que estos magos pueden enseñar en nuestras vidas en cuanto al resumen navideño. ¿Y qué es? Es
la importancia del tiempo. Primero, ellos reconocieron los tiempos. Ellos habían estado esperando. Si regresamos a Mateo capítulo 2, nos ponen como referencia lo que ellos, por qué ¿verdad? Embarcaron este viaje, por qué dejaron de hacer lo que ellos estaban haciendo y tomaron la decisión de viajar, ya sea medio año o un año de distancia. ¿Por qué? Mire el versículo 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su ¿qué? Su estrella hemos ¿qué? Visto. La primera cosa que usted y yo necesitamos aprender de ellos es que ellos, estos hombres sabios, tenían el reconocimiento de los tiempos. Usted y yo necesitamos, ¿verdad? Si la Navidad ha impactado en nuestras vidas, si, ¿verdad? La llegada de Jesús a la humanidad ha llegado a nuestras vidas, escúcheme, necesitamos reconocer los tiempos. Y cuando hablo de tiempo, estamos hablando de tener claridad de la época que estamos viviendo. ¿Sabe por qué ellos dejaron a un lado todo lo que estaba en sus vidas en ese tiempo? Porque ellos sabían que era tiempo de perseguir algo importante que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué les dijo a ellos que era ese tiempo? La estrella. Escúcheme, si de veramente usted y yo realizamos que el Salvador ha llegado a la humanidad, necesitamos entonces con claridad en nuestras vidas entender el tiempo que estamos viviendo. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 13. La palabra de Dios nos da un poco sobre eso. Romanos, capítulo 13. Versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Miren lo que dice ahí, sígame por favor. Dice: y esto conociendo el que, hermanos, el tiempo, que es ya hora de levantarnos del qué, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra qué, que cuando creímos. La noche está aquí y se acerca el día. ¿Qué día está hablando ahí? La venida de Jesús. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias o lascivia, no en contiendas y envidias, sino, dice, vestidos del Señor Jesucristo, escúcheme, y no provoquéis para los deseos de qué, hermanos, de la carne. Una de las cosas importantes y notables que va a suceder en nuestras vidas al ver la acción, ¿verdad?, en el tiempo navideño, escúcheme, vamos a reconocer
el tiempo que estamos viviendo. Y es interesante que nos dice allí, ¿verdad? Comienza en el versículo 11 y dice, es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Sabe lo que nos dice la palabra de Dios? Que el porcentaje del ser humano se encuentra en un estado adormecido. No está alerta del tiempo que estamos viviendo. Dice, despierten. Algo que podemos aprender de los magos es que ellos reconocieron el tiempo que había llegado, y porque reconocieron el tiempo que había llegado, actuaron conforme a ese tiempo. Déjeme hacerle una invitación al terminar este tiempo de diciembre en nuestras vidas. Si de veramente usted ha entendido qué es la Navidad, escúcheme, usted va a reconocer los tiempos que han llegado. Es tiempo de despertar. Luego dice, la noche está avanzada. O sea, estamos a la vuelta de un nuevo día. Dice, se ha acercado el día. Déjeme hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Si este día fuera el último día antes que el Señor apareciera por su iglesia, ¿qué cambiaría usted en su vida este día? ¿Qué haría diferente? O pudiera decir usted, pues la verdad que yo me encuentro donde debo de encontrarme para cómo el Señor me debe de encontrar. ¿Estamos entendiendo? Ese es el mensaje que captamos de los magos. Estos sabios estaban diciendo, mire, si de veramente entendemos los tiempos, ¿verdad? Va a haber un cambio, vamos a perseguir, ¿verdad? Lo que ese tiempo está reflejando. ¿Sabe por qué ellos dejaron toda su comodidad? ¿Por qué dejaron todo lo que tenían donde se encontraban y viajar, ¿verdad? En el desierto? Mire, ya sea en medio año o un año completo. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque ellos entendieron que no era tiempo de esperar. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué está esperando usted? La palabra de Dios nos dice que cuando Él venga, va a venir como ladrón en la noche. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Un ladrón le avisa cuando va a entrar a su casa? Le manda una nota. Hey, miren, tal día, háganse los dormidos porque yo voy a entrar. O no estén en su casa. O si escuchan algún ruido, ignórenlo. ¿Cuántos de ustedes, si supieran que un ladrón va a estar entrando a su casa, usted se va a dormir tranquilo y cómodo y no va a estar esperando que quiera entrar ese ladrón? Mire, yo le aseguro, voy a tener ahí la policía y las metralletas, por si la policía no lo agarra. ¿Estamos entendiendo? Y cuando Él dice que vendrá como ladrón en la noche, nos está dando a entender, miren, estén vigilantes, estén listos, conozcan el tiempo, ¿verdad? Ha llegado. ¿Y cómo sabemos que ha llegado? Porque llegó a la humanidad. ¿Cómo sabemos que ha llegado? Porque fue a una cruz y murió por nosotros. La pregunta es, ¿somos tan sabios que podemos reconocer como esos magos reconocieron el tiempo que era? Romanos dice, despertad, la noche ha avanzado, se acerca el día. Y luego
nos da ciertos consejos. Primero nos dice, ¿verdad? La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Y cuál es la siguiente palabra que está ahí? Desechemos. ¿Qué quiere decir la palabra desechar? Echar fuera o rechazar. Que no exista en nuestras vidas. ¿El qué es lo que nos dice que no debe de existir en nuestras vidas? Las obras de las tinieblas. ¿Alguien sabe cuáles son las obras de las tinieblas? Las obras de las tinieblas es básicamente todo aquello que no agrada a Dios. Luego dice, andemos como de día. Andar ahí de día nos habla de una manera de vivir. Comúnmente aquellos que van a hacer maldad, ¿cuándo esperan para hacer sus maldades? ¿El día o la noche? La noche. Bueno, hoy en día vivimos tiempos que ya no hay diferencia entre día y noche para la maldad. Hoy públicamente, ¿verdad? Habiendo personas o no habiendo personas, hacen la maldad. Pero nos está dando a enfocar de aquellas cosas que comúnmente se hacían en la oscuridad. Luego dice vestidos. Vestidos allí habla de representación de nuestras vidas. Lo que nuestras vidas deben de representar. Escúcheme, la primera cosa que necesitamos entender, la acción que debería de surgir, ¿verdad? Cuando entendemos la verdadera Navidad en nuestras vidas, es que reconocemos los tiempos que estamos enfrentando. Y son tiempos de despertar, son tiempos de desechar. Tiene que haber cambio en nuestra manera de vivir. Si es que verdaderamente hemos entendido la Navidad. ¿Qué es la segunda cosa que vemos en la vida de ellos? Primero, tenían reconocimiento de los tiempos. Segundo, tomaron decisiones de acuerdo a los tiempos. ¿Qué hicieron cuando vieron esa estrella? Tomaron una decisión. ¿Qué decisión tomaron ellos? De ir hacia donde estaba esa estrella. ¿Se les tomó tiempo? ¿Fue fácil? Probablemente no. ¿Tuvieron que dejar ciertas cosas que ellos tenían en su mente de hacer? Probablemente sí. Tomaron decisiones de acuerdo a los tiempos. Decisiones es una palabra que implica resolución o propósito. Un versículo más. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Miren lo que dice ahí. Efesios, capítulo 5. Versículo 15. Efesios, capítulo 5, versículo 15. Miren lo que dice. Mirad. ¿Alguien sabe qué quiere decir mirar? Pon atención, notación. Miren lo que dice Efesios 5:15. Mirad pues con qué, hermanos. Con diligencia. La palabra diligencia ahí dice con plena atención. ¿Cómo andáis? No como necios, sino como ¿qué? Como sabios.
una referencia a los malos. Sigamos. Aprovechando bien el que, hermanos, el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Este versículo nos hace una invitación a pensar, a meditar, a notar en nuestras vidas, ¿verdad? Si de veramente estamos aprovechando bien el tiempo. Aprovechar quiere decir no desperdiciar la época que estamos en el presente. Déjeme de hacerle una pregunta a cada uno de nosotros. A esta edad donde usted ahorita vive y lo que ha vivido en su vida, ¿pudiera decir que la mayor parte de su vida usted ha sabido aprovecharla o usted ha sabido desaprovecharla? Y nos está diciendo, si usted y yo conocemos bien los tiempos que estamos viviendo, dice, vamos a tomar decisiones de acuerdo a los tiempos. Una vez más, ¿qué cosas cambiaría en su vida si usted supiera que este es el último día que usted y yo vamos a pasar sobre la tierra y que el día de mañana llegará el Señor? Ahora, yo no estoy diciendo que va a llegar mañana. Dice la palabra de Dios que nadie sabe, ni el día ni la hora. Pero ¿qué si usted supiera que va a llegar el día de mañana? ¿Qué cosas cambiaría de su vida? ¿Qué cosas existen ahorita mismo en su vida que usted sabe, verdad, que son necias, que no son de provecho para su vida? Dice, necesitamos aprender decisiones en nuestras vidas de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Ellos tomaron la decisión, cuando vieron esa estrella, ellos realizaron los tiempos que estaban viviendo. Y porque realizaron el tiempo que estaba viviendo, tomaron su decisión de acuerdo a ese tiempo. ¿Cuál fue su decisión? Emprender ese viaje hacia llegar a donde se encontraba ¿quién? Jesús. Necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas, resoluciones o propósitos. ¿Qué propósitos existen en su vida que son sabios? Sabio en la Biblia implica alguien que sabe invertir bien el tiempo, que no desaprovecha el tiempo, que no malgasta el tiempo. Y necio es aquel que desperdicia su tiempo. Hay una frase bien interesante que la mayoría del ser humano ocupa, especialmente cuando le piden que haga algo o cuando hay algo que hacer. ¿Cuál es la frase favorita que ocupamos? No quieren confesar la verdad. Cuando nos piden que hagamos algo, ¿qué decimos? ¿Ha oído usted esta frase? Mañana. Ay, mañana hago aquello. Mañana voy a hacer eso. O a nuestros hijos les pedimos algo y ¿qué dicen? Later. I'll do it later. Ok, pero nunca llegó el ok. Y nosotros, ¿verdad? Mire, ¿verdad? Tenemos una gran lista de cosas que hacer y al nomás ver la lista decimos, está muy grande, mejor mañana. El problema es que esa lista se nos va agregando y por más que hagamos, no vemos que le bajamos a esa lista. ¿Por qué? Estamos acostumbrados al mañana. Y dice, el sabio sabe invertir el tiempo. Ellos vieron que la inversión más grande en ese momento de su vida como sabios era de ir hacia donde estaba ¿quién? Jesús. Al terminar este año, yo le animo, yo le hago un reto.
tome decisiones en su vida de acuerdo a los tiempos que estamos enfrentando. Y por último, ellos establecieron un orden de prioridad de acuerdo a los tiempos. Orden de prioridad es un orden de importancia. ¿Qué es en su vida ahorita lo más importante que existe? Para ellos, le voy a decir qué fue. La prioridad más grande que surgió por el tiempo que ellos estaban viviendo es poder llegar y contemplar el nacimiento del Salvador. No tenemos tiempo, el tiempo se nos ha ido. Pero en la palabra de Dios hay una historia en Lucas de un joven rico que había acumulado, había, según él, aprovechado de una manera, excelente de prioridad su vida. Que había almacenado tantas cosas, tanto que ya no hallaba ni a dónde acomodar todos sus bienes, según su manera de pensar. Su prioridad de ese joven rico era lo materialista, era lo que podía acumular en su vida. Y este joven rico es enfrentado por el Señor Jesucristo. Y de una manera este rico se dice, mira, ya no sé ni qué hacer con la vida que tengo porque mis prioridades han estado en donde deben de estar. Y he acumulado. Y es interesante, pero Jesús le llama a ese hombre rico necio. Pero escúcheme, este hombre creyó que tenía sus prioridades en orden. Y es interesante porque recibe en su vida una de las lecciones más trágicas de su vida. Y le voy a decir por qué. Jesús le dice, de cierto, esta noche pediré cuenta de tu alma. Vendrán por tu alma. ¿Sabe lo que le dijo? Básicamente Jesús a este joven rico le dijo, tus prioridades han estado desenfocadas. Y lo que tú crees que es importante en tu vida, de veramente no ha sido. Le voy a decir cuál es la primera prioridad de importancia que debería de existir en nuestras vidas. Primero, ¿dónde vamos a pasar nuestro destino eterno? La verdad es que muchas veces nos anclamos tanto a esta vida, pensamos que vamos a vivir aquí por la eternidad, cuando no es cierto. Dice que hoy estamos y mañana ya no estamos. Dice, somos como la neblina que aparece y desaparece. Déjenme hacer un reto esta mañana. ¿Por qué no perseguimos lo mismo que esos reyes persiguieron? Porque ellos conocían el tiempo, porque ellos reconocieron el tiempo, escúcheme, tomaron decisiones de acuerdo a ese tiempo y establecieron un orden de prioridad de acuerdo a ese tiempo. Yo les felicito esta mañana. El hecho que ustedes están aquí es una muestra de que ustedes van en dirección de lo que es prioridad en esta vida. La verdad que a veces como ministro es difícil de entender cómo tenemos 7 días, 24 horas cada día, y de 7 días que tenemos para nuestras vidas, se nos hace difícil unas horas en inversión hacia lo eterno. Estamos entendiendo.
¿Será que Dios nos pide mucho? No. La verdad es que nuestras prioridades no están en orden porque no entendemos los tiempos. Vamos a meditar en eso al terminar este año. Y que el nuevo año en nuestras vidas sea un tiempo que vamos a tomar decisiones y prioridades de acuerdo a los tiempos. Vamos ahora.